6-й Вес Браун, 3-й Патрис Эвра, 5-й Рио Фердинанд, 2-й Гарри Невилл, капитан команды, 22-й Джон Оши, 11-й Райан Гиггс, 7-й Криштиану Роналду, 18-й Пол Скоулс, 8-й Уэйн Руни, 9-й Луис Са. Алекс Фергюсон, главный тренер Манчестер Юнайтед. Paul Scholes, Roy Keane, Vidic, Ferdinand, Cristiano, Ryan Giggs, David Beckham, Van der Sar. Nombres aleatorios de leyendas que jugaron para los Red Devils. El denominador común entre todos ellos es que estuvieron presentes durante las décadas doradas del Manchester, bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. Tras su retirada en el 33, la hegemonía del United llegó a su fin, dejándonos con una sola pregunta resonando en la cabeza. ¿Qué le pasó exactamente al Manchester United? Antes de descubrir qué ocurrió después de 2013, debemos entender qué ocurrió antes y qué convirtió a ese año en particular en un punto de inflexión en la historia del club. Así que retrocedamos un buen trecho en el tiempo. Tras asumir la dirección técnica del club el 1 de octubre de 1945, Sir Matt Busby logró colocar al equipo en el mapa del fútbol inglés y europeo durante las décadas de los 50 y 60. Forjó una generación dorada para el United, ganando 13 títulos, entre ellos 5 ligas y la primera Copa de Europa en toda la historia de Inglaterra, en 1968. Tras su retiro de los banquillos en el 71, el club entró en una espiral negativa que provocó su descenso a la segunda división en 1974. Aunque lograron ascender a la máxima categoría la temporada siguiente, no consiguieron recuperar su antiguo esplendor ni ganar ningún título importante. Esto fue así hasta llegar a 1986, concretamente al 6 de noviembre, el día que cambiaría por completo la historia moderna del Manchester. Ese fue el día en el que el tricampeón de la Liga Escocesa con el Aberdeen y seleccionador de Escocia en el Mundial del 86, Alex Ferguson, asumió el mando de los Diablos Rojos. Y con mando no me refiero únicamente a la dirección técnica, me refiero a la gestión absoluta de casi todo. Desde establecer el presupuesto del equipo, ser el jefe de scouting y ojear jugadores, hasta negociar él mismo con ellos y sus representantes las condiciones de los contratos, además de acordar directamente con sus clubes de origen las cifras de los traspasos. En aquel entonces, el club se encontraba en una situación deplorable. El problema no radicaba únicamente en los malos resultados sobre el verde, sino en la falta de profesionalismo y en la vida extradeportiva de los futbolistas. Por ejemplo, un jugador como Brian Robson sufría de alcoholismo, lo que evidentemente mermaba su estado físico y su rendimiento en el terreno de juego. Basta con decirte que Robson era la máxima estrella del equipo y su conducta era esa. Imagínate entonces cómo estaba el resto del vestuario. Sir Alex sufrió muchísimo en su primera temporada, la cual finalizó en la 11ª posición de la tabla. A esto se le sumó además el trágico fallecimiento de su esposa tras una dura batalla contra el cáncer ese mismo año. Sin embargo, el míster actuó como padre, amigo y entrenador a la vez. Logró enderezar el comportamiento de toda la plantilla, y aquel jugador que no mostraba disciplina táctica ni se adaptaba a las normas era inmediatamente descartado. Así, logró reconstruir la institución desde cero. Restauró y superó la época gloriosa de Sir Matt Busby en Manchester. Transformó a un equipo de mitad de tabla en el epicentro absoluto del fútbol en Inglaterra y a nivel mundial. Después de más de 20 años sin alzar trofeos importantes, Sir Alex logró teñir Manchester y a toda Inglaterra de un rojo innegable. Conquistó 13 títulos de la Premier League en su formato moderno, de las 21 ediciones disputadas hasta su retirada, además de alzar 2 orejonas de la Champions League. Durante la era del escocés al frente del United, el club consiguió 38 títulos, de los 68 trofeos oficiales que posee en toda su historia hasta el día de hoy. Y más allá del palmarés obtenido, su impecable labor como director deportivo y ojeador le permitió descubrir a infinidad de talentos mundiales. Logró concretar el fichaje de figuras históricas como Brian Bruce, Eric Cantona, Roy Keane, el chico malo Wayne Rooney, Edwin van der Sar y el mismísimo Cristiano Ronaldo, entre muchos otros. A pesar de haber contado con auténticas leyendas durante su trayectoria,
La fama y el estrellato de ningún jugador logró superar la figura de Sir Alex dentro del club. Él era, y sigue siendo, la imagen suprema. Los valores y la identidad del equipo se encarnan en él. Esto lo elevó por encima de cualquier otro entrenador, incluso de aquellos que puedan tener un mayor currículum de títulos. En resumen, Sir Alex era literalmente una institución dentro de un ser humano. Logró reconstruir el club y triunfar sin importar las herramientas a su disposición, ya fueran plantillas limitadas o dueños millonarios. En 27 años, forjó un legado más grande que la historia de clubes centenarios, creando la marca deportiva más valiosa del planeta y logrando que los patrocinadores desembolsaran literalmente miles de millones de dólares solo por estampar su logo en la elástica. Mientras Sir Alex construía el imperio del United, entró en escena la familia Glazer, quienes adquirieron el club en los últimos años del técnico escocés en el banquillo. Y si te estás preguntando por qué el proyecto deportivo no colapsó en el instante en que llegaron, la respuesta te la di hace un momento, pero te la repito. Sir Alex era la máxima autoridad del club. Su palabra pesaba mucho más que la del propio propietario. Gestionaba la entidad con un modelo que garantizaba el éxito deportivo, sin importar quiénes estuvieran en el palco presidencial. La familia Glazer comenzó el proceso de adquisición liderada por Malcolm Glazer. No hace falta que conozcas la historia de su vida. Lo realmente importante es saber que su único objetivo era amasar dinero puro y duro. Es decir, en su vocabulario no existían términos como proyectos deportivos ni nada por el estilo. Él simplemente buscaba comprar una máquina de imprimir billetes. Y la triste y cruda realidad es que tuvo toda la razón al decidir comprar el Manchester United. Era de dominio público que Malcolm Glazer ya era propietario de una franquicia de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers. El fútbol americano es uno de los deportes estrella en Estados Unidos, generando ingresos astronómicos, a diferencia del soccer en aquel país. Al ver que en Europa el panorama era diametralmente opuesto, decidió invertir en el fútbol europeo para asegurarse el mayor margen de beneficio posible. Así, en marzo de 2003, inició la toma de control, comprando el 3% de las acciones del United por 9 millones de libras esterlinas. A finales de noviembre de ese mismo año, inyectó más capital y sumó un 12% adicional a su participación, alcanzando un total del 15%. Para mayo de 2005, ya había absorbido un total del 57% de las acciones, todo ello bajo el paraguas de una empresa denominada Red Football. Meses más tarde, completó la compra hostil y se hizo con el control absoluto del club, lo que derivó en la exclusión del Manchester United de la Bolsa de Valores de Londres en junio de 2005. Por supuesto, esta maniobra no pasó desapercibida para la afición, que protestó fervientemente contra la compra durante la final de la FA Cup en 2005. Y es que no se trataba de una inyección de capital normal, como la de cualquier otro inversor. Fue una compra apalancada. Malcolm Glazer solicitó préstamos por valor de 790 millones de libras para adquirir la institución, utilizando los propios activos del club como aval. Dicho de forma sencilla, el club se compró a sí mismo y se entregó directamente a los Glazer. La entidad contrajo una deuda de 525 millones de libras y debido a esto, el club sigue endeudado hasta el día de hoy. Esta fue la primera vez que el Manchester United enfrentó una crisis de liquidez severa desde 1931. Por culpa de los Glazer, el club se ve obligado a pagar una cuota anual de 60 millones de libras esterlinas solo en intereses, ya que emitieron bonos para financiar la operación, cuyas tasas escalaron hasta un sangrante 14,25%. Pero lo peor de toda esta operación financiera es que en junio de 2023 los propios Glazer votaron a favor de una normativa para prohibir que los clubes ingleses sean adquiridos mediante compras apalancadas. Exactamente el mismo método que ellos utilizaron para quedarse con el club. Todos estos motivos detonaron campañas masivas de la hinchada en contra de la directiva. La más famosa de ellas, Love United, Hate Glazer, fue fundada en 2005, justo en el momento en que Malcolm consolidó su control.
Esta resistencia sigue viva hasta hoy en día, viéndose reflejada en las pancartas y banderas de protesta que inundan constantemente las gradas de Old Trafford. Tras el adiós de Sir Alex en 2013, quien era la pieza maestra en la estructura del United, se produjo un vacío abismal a nivel institucional en todos los departamentos y jerarquías gerenciales que él supervisaba, limitándose su nuevo rol únicamente al de embajador y consejero. Ese enorme vacío que dejó el Mister tras su marcha, los Glazers decidieron llenarlo. Y a estas alturas ya tienes muy claro cómo funciona la mente de estos dueños. Por eso nombraron a Ed Woodward en el cargo de vicepresidente ejecutivo del club en 2012, tras 7 años operando en las sombras como asesor personal de Malcolm Glazer. Y para que entiendas por qué este hombre es una de las grandes razones por las que el United llegó a esta situación, Woodward era un banquero de pura cepa, que no tenía la más mínima noción de fútbol. En los años 90 trabajó como contable y asesor fiscal, y en 1999 ejercía como banquero de inversión en JP Morgan. Obviamente, este currículum resultaba extremadamente seductor para Malcolm Glazer, ya que este sujeto podría ayudarle a exprimir al máximo los beneficios comerciales del club. Es por esto que, si te fijas en los fichajes de entrenadores a partir de ese momento, lo más importante era que el técnico fuera una marca comercial. Perfiles mediáticos como el de José Mourinho, por ejemplo, ya que esto disparaba el crecimiento de las acciones del club en la Bolsa de Nueva York. Este enfoque mercantilista fue la razón principal para la mayoría de contrataciones de jugadores y técnicos. En general, esta es la regla de oro que nos acompañará cada vez que hablemos de los fichajes de este equipo, ya que, por desgracia, es uno de los mayores problemas del United hasta el día de hoy. El primer error garrafal tras la campaña 2012-2013 fue la recomendación directa de Sir Alex para que David Moyes fuera su sucesor. La única justificación para esta decisión parecía ser que era escocés, igual que él y que Matt Busby. Daba la sensación de que creían que la suerte del United solo funcionaba con los escoceses. La afición, que confiaba ciegamente en todo lo que decía Sir Alex, no puso peros y coronó a Moyes con el apodo de The Chosen One, el elegido de Sir Alex Ferguson. Pero si examinas el currículum de Moyes antes del United, solo tenía un título en sus vitrinas, la tercera división con el Preston. Su etapa más sólida en los banquillos fue con el Everton, desde 2002 hasta 2013, y el mayor logro que alcanzó con ellos fue un cuarto puesto en la temporada 2004-2005, sin lograr alzar ninguna copa. Quedaba claro que no tenía el perfil de un entrenador preparado para liderar a un club de la talla del Manchester United, pero aún así comenzó su etapa al mando del equipo. Nada más llegar, levantó la Community Shield frente al Wigan. El optimismo se disparó, creyendo en su capacidad para dar continuidad a los éxitos logrados por Sir Alex. Sin embargo, al arrancar la temporada real, en todas las competiciones, el United presentó un rendimiento desastroso, desplegando un fútbol que no tenía ninguna relación con el estilo histórico del club. Comenzaron a perder en su propio estadio frente a equipos de bloque bajo, rivales cuya máxima aspiración era salir goleados por la menor diferencia posible al pisar Old Trafford. Equipos como el Swansea y el Sunderland eliminaron al United de ambas copas domésticas y el equipo registró 7 derrotas como local en la liga, transformando rápidamente el teatro de los sueños en un teatro de pesadillas para los mancunianos. Para resumir, David Moyes fue despedido antes de concluir la temporada, tras una dolorosa derrota por 2-0 frente al Everton en la jornada 35. Una temporada que el equipo cerró en la 7ª posición, habiendo sido los campeones de liga el curso anterior, firmando así el peor puesto en la clasificación en 23 años. Desgraciadamente, esta no fue la única catástrofe del año.
De entrada, perdiste tu identidad táctica sobre el césped y tu jerarquía ante los rivales. Desde ese momento, cualquier equipo sentía que tenía la capacidad de vencerte. En esta campaña comenzamos a ver fichajes incomprensibles. Desembolsaron unos 33 millones de euros por el mediocentro Marouane Fellaini, simplemente porque había sido un buen jugador bajo el mando de Moyes en el Everton. Esa era una cifra astronómica para la época, y más allá de que no valía ese dinero, no aportó absolutamente nada de peso al equipo durante su estancia, debido a sus continuas lesiones. En enero trajeron a Juan Mata por 44 millones de euros en un intento desesperado por rescatar una temporada desastrosa. En conclusión, la era Moyes dejó una Community Shield de pretemporada, un séptimo lugar y 77 millones de euros tirados a la basura. Tras la salida de David Moyes, la junta directiva necesitaba contratar a un entrenador a la altura del club. Alguien con un currículum envidiable, clasificado en el Olimpo de los grandes estrategas. La elección recayó en el entrenador de la Orange, Louis van Gaal, quien cumplía todos los requisitos. Había dirigido a gigantes como el Bayern Múnich y el Barcelona, ganando numerosos títulos, además de haber conquistado la Champions con el Ajax en el 95. Justo antes de firmar, había llevado a Holanda a disputar el Mundial. Un nombre con un peso histórico en el mundo de los banquillos, y eso era exactamente lo que buscaba la directiva. Poco importaba si su pizarra táctica o su estilo de juego encajaría con la plantilla actual. Lo importante era que su fama mundial ayudaría a multiplicar las ventas del Manchester United. Pero hablemos un poco de la era de Van Gaal. Comenzó con la purga de leyendas como Vidic, Rio Ferdinand y Patrice Evra, además del retiro de Ryan Giggs. Al mismo tiempo, el United ejecutó un mercado de fichajes que, sobre el papel, era brutal, gastando 195 millones de euros, una cifra descomunal para una sola ventana de transferencias en 2014. El fichaje estrella fue el fideo, Ángel Di María, arrebatado al Real Madrid por 75 millones de euros. Un futbolista excelso que venía de brillar durante 4 temporadas en el Madrid, consagrado como una máquina de asistencias en transiciones ofensivas, además de haber sido elegido recientemente como el mejor jugador argentino de 2014. En teoría, estabas ante el fichaje de la década. En ese mismo mercado, el club contrató a Ander Herrera del Athletic de Bilbao por 36 millones de euros. Fue un movimiento muy extraño, ya que operaba en la sala de máquinas, la misma posición de Fellaini, a quien acababan de fichar el año anterior. También cerraron la cesión del Tigre Radamel Falcao desde el Mónaco por unos 7,6 millones de euros. Y sí, por si no lo recuerdas, Falcao jugó para el United hace tiempo. Y te pido que no te lleves las manos a la cabeza todavía, porque te sorprenderá saber que, en ese mismo mercado, el United compró 3 laterales izquierdos gastando un total de 75 millones de euros. Luke Shaw, Marcos Rojo y Daley Blind. El desastre mayúsculo venía cuando en ocasiones los 3 coincidían en el 11 inicial al mismo tiempo. Veíamos a Rojo como defensa central, a Shaw pegado a la banda izquierda y a Blind de pivote defensivo. Un verdadero cóctel de absurdo táctico y administrativo sobre el terreno de juego, que sirvió como un claro presagio de la temporada que se avecinaba. A esto súmale los cambios constantes en el dibujo táctico, rotando entre un 4-1-4-1, un 4-4-2 y un 3-1-4-2. Estas modificaciones generaban problemas de entendimiento, desestabilizaban el 11 inicial y obligaban a los jugadores a jugar fuera de posición, siendo Wayne Rooney y Ángel Di María los grandes perjudicados. Esto detonó problemas internos en el vestuario entre Van Gaal y Di María,
llegando al punto de intercambiar declaraciones incendiarias en la prensa durante nada menos que 8 años, hasta el Mundial de Qatar. Imagínate la magnitud del conflicto y la absoluta falta de estabilidad. Y por supuesto, después de todo este caos, el equipo terminó la temporada sin alzar ningún título. La calma en el vestuario continuó en la siguiente campaña, en la que Di María hizo las maletas rumbo al PSG, Van Persie voló a Turquía para fichar por el Fenerbahce y con la venta de otros jugadores, el club logró ingresar unos 100 millones de euros, un dinero que volvió a esfumarse en la nada, desde Memphis Depay por 34 millones de euros, pasando por el mediocentro Morgan Schneiderlin por 35 millones, hasta Bastian Schweinsteiger del Bayern por 9 millones, cuando futbolísticamente ya estaba al borde del retiro, y un lateral derecho del Torino, Matteo Darmian, por 18 millones de euros. Evidentemente, estas cifras no eran suficientes para el ego de los dueños, quienes necesitaban dejar su firma personal en el mercado. Así, ficharon al joven talento francés Anthony Martial por 60 millones de euros e incluyeron una cláusula en su contrato que prometía un bonus de 8,7 millones extra si lograba ganar el Balón de Oro con el United. Dejando a un lado este absoluto disparate, el valor de mercado de Martial en ese momento era de 25 millones de euros, según Transfermarkt. Entonces, ¿qué te obliga a pagar más del doble de su valor y a poner una condición tan cómica en el contrato? Ah, cierto, acabo de recordar que Ed Woodward era el responsable, así que nada debería sorprendernos. Recapitulando, tenemos un mercado de fichajes lleno de bultos, un caos táctico en el césped, un vestuario plagado de egos y disputas, y una cantera de la que solo lograron salir Lingard y Rashford. Perfecto, con esto estábamos listos para firmar una temporada catastrófica con matrícula de honor. Todo comenzó con la eliminación en la fase de grupos de la Champions League, seguida de una caída en octavos de final de la Europa League y un triste quinto puesto en la Liga. El único premio de consolación que el club logró ganar en estos 2 años fue la FA Cup, superando al Crystal Palace. Naturalmente, la temporada finalizó con la destitución de Van Gaal, quien salió a la prensa a hablar de su paso por el United y destapó gran parte de los desastres internos del club. Denunció la absoluta falta de profesionalismo de Ed Woodward, quien estuvo negociando con Mourinho 6 meses antes de despedirle. Además, expuso el colapso físico de la plantilla y confesó que el motivo real por el que ficharon a Schweinsteiger fue la necesidad urgente de tener a un líder sobre el campo, lo que era una prueba evidente de la indisciplina reinante en el equipo. Explicó que la causa del deterioro a todos los niveles era que la institución se había transformado en un negocio comercial y ya no era un club de fútbol, una cruda verdad que el propio Sir Alex le había confirmado en sus últimos días en Old Trafford. La era de José Mourinho fue la menos mala de todo el periodo post-Sir Alex, ya que consiguió hitos que nadie más ha logrado hasta el día de hoy. Pero antes de hablar de ello, debemos analizar el mercado de fichajes que inició tras el despido de Van Gaal. Habían echado a un entrenador que fichó jugadores para nutrir su fútbol posicional neerlandés y su estilo de corte ofensivo, y de repente la directiva decide traer a un técnico cuya pizarra juega de una forma 180 grados diferente al ADN del club. Y esto no es para restarle mérito a Mourinho. Mourinho es un entrenador legendario y uno de los mejores de la historia, pero si algo lo ha caracterizado siempre, especialmente en Inglaterra con el Chelsea, es el bloque bajo y el fútbol ultradefensivo. De hecho, el morbo de la enorme rivalidad entre él y Sir Alex cuando dirigía a los Blues se basaba en el choque de escuelas tácticas. Jamás habrías imaginado, por ejemplo, ver a Sir Alex entrenando al Chelsea y echado atrás defendiendo. Pero ya sabes cuál es la estrategia de fichajes del United, y aquí los vemos contratando a una filosofía táctica que no tiene nada que ver con ellos solo para potenciar el valor de la marca. Volvamos al mercado de fichajes de The Special One. Todo comenzó con el retorno del canterano Paul Pogba por 105 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia en ese momento, seguido del central Eric Bailly desde el Villarreal por 38 millones y el mediapunta armenio Mkhitaryan, que rozaba los 28 años, por 42 millones de euros.
La única operación brillante dentro de este gasto irracional fue una llegada a coste cero, el fichaje del dios sueco Zlatan Ibrahimović. Fueron fichajes incomprensibles. Se pagaron cifras enormes e injustificadas por jugadores como Mkhitaryan, al que compraron únicamente por haber hecho una temporada excepcional en el Dortmund. Y eso que ya tenía una edad avanzada. Si fracasaba, sería imposible recuperar la inversión en una futura venta. Pero cuando vas corriendo ciegamente detrás de nombres mediáticos y los focos de la prensa, el fracaso es rotundo. Ninguna de las nuevas caras aportó gran cosa, a excepción de Ibra. Bailey vivía lesionado, y Pogba estaba más concentrado en sus peinados, en armar problemas con Mou y en exigir aumentos de sueldo cada verano. A pesar de todo, Mourinho empezó la temporada ganando la Community Shield frente al Leicester City, el vigente campeón de liga, e Ibra, que tuvo un año asombroso, cargó con el equipo sobre sus hombros durante casi todo el curso, bajando entre líneas y marcando goles cruciales. Habría sido aún mejor si no se hubiera roto el ligamento cruzado. Por cierto, te dejo el enlace del vídeo sobre el sultán en la descripción. Es de los mejores que hemos hecho y tiene detalles tácticos sobre Zlatan que seguramente desconoces. Te recomiendo que lo veas. Volvamos a Mourinho. Consiguió ganar la Copa de la Liga y la Europa League, dejándonos aquella estampa histórica de los jugadores del United celebrando en el césped en muletas. El equipo finalizó la Premier League en la 6ª posición. Fue un primer año mucho mejor que el anterior, y todo el mundo esperaba con ansias la segunda temporada de Mourinho, que suele ser la cumbre del éxito para los equipos de The Special One. Sin embargo, la temporada inició con la dolorosa salida del gran capitán Wayne Rooney, tras haber sido marginado y relegado al banquillo durante la mayor parte del año previo. Sustituirle costó unos 85 millones de euros con el traspaso de Romelu Lukaku desde el Everton. Para la sala de máquinas, el club desembolsó 45 millones por un Nemanja Matic de 29 años y ficharon a la joven promesa Victor Lindelof por 35 millones. En el mercado de invierno, el Arsenal y el Manchester United acordaron un trueque insólito: Alexis Sánchez a cambio de Mkhitaryan. Una maniobra que duplicó la toxicidad en el vestuario. Y es que el Manchester City de Guardiola estaba al acecho para llevarse al chileno, así que para arrebatárselo a los Citizens, el United decidió ofrecerle a Alexis el contrato más caro de la liga en ese momento, $516,000 a la semana. Como era de esperar, esa inmensa brecha salarial con el resto de la plantilla desató celos y rompió por completo el vestuario. Los días pasaron hasta llegar al 13 de marzo de 2018, un día que marcó un antes y un después en la historia de Mourinho con el club. Tras caer eliminados sorpresivamente en octavos de final de la Champions frente al Sevilla, Mourinho compareció en rueda de prensa y dejó claro que la plantilla no estaba preparada para competir en ningún frente. Afirmó que el éxito del City radicaba en haber invertido de forma inteligente en el pasado y que ahora estaban recogiendo lo sembrado. Concluyó su discurso diciendo que esta decadencia era la herencia futbolística del United, que llevaban años arrastrándose, y remató: "No esperen que convierta a este equipo en un grupo de campeones en un periodo de tiempo tan corto". A pesar de sus duras palabras, el United logró asegurar el segundo puesto en la tabla por detrás del City, pero esto no significaba que hubieran luchado realmente por el título, ya que la diferencia de puntos era de unos escandalosos 19, aunque a nivel numérico suponía una mejora en la posición de la entidad. La última temporada de Mourinho fue el punto de no retorno para el Manchester. La campaña arrancó con la compra del mediocentro Fred por 59 millones de euros desde el Shakhtar Donetsk ucraniano. Sinceramente, la única razón posible para este fichaje es que marcó un gol de falta ante la Roma en Champions. No tiene ninguna otra explicación lógica. Los resultados durante la primera mitad del curso fueron muy poco alentadores. El bloque cayó eliminado rápidamente en las copas nacionales y deambulaba en la 6ª posición liguera. Ante esta situación, y tras perder el Clásico de Inglaterra frente al Liverpool, las oficinas decidieron despedir a Mourinho, poniendo fin oficialmente al período más exitoso que ha vivido el United desde la época de Sir Alex.
Al notar que la estrategia de fichar nombres galácticos no estaba dando frutos, la directiva decidió jugar la carta emocional. Contrataron de forma interina a un hijo pródigo del club, alguien que se ganaría instantáneamente la simpatía de la afición y serviría como escudo humano para darles un respiro en los despachos. Así comenzaba la era de Ole Gunnar Solskjaer, justo antes de empezar el año 2019. Solskjaer llegó como un parche de emergencia, pero tras encadenar una sorprendente racha de victorias consecutivas, el club decidió confirmarlo como entrenador permanente. Tras concluir el año con otro 0 en el casillero de trofeos, el United vendió a Lukaku por 74 millones de euros y dio salida, ya fuera en venta o cesión, a jugadores como Chris Smalling, Matteo Darmian, Antonio Valencia y Ander Herrera. Tras una guerra de pujas con el City, el United se hizo con los servicios de Harry Maguire por 87 millones de euros, convirtiéndolo en el defensa central más caro de la historia. Poco después ataron al lateral Aaron Wan-Bissaka del Crystal Palace por 55 millones. Sin embargo, el único fichaje que verdaderamente demostró valer cada céntimo de esas cifras desorbitadas fue Bruno Fernández. El luso llegó del Sporting de Lisboa por 65 millones de euros y de inmediato se adueñó del equipo. Pero el último fichaje del período de Solskjaer fue uno de los más absurdos de la historia de la franquicia. Pagaron 12 millones de euros por la cesión del delantero Odion Ighalo, proveniente de la Liga de China, un atacante que fracasó estrepitosamente, igual que el resto. Y lo que da más risa, o lástima, es que el valor de mercado de Ighalo en ese momento era de 5 millones de euros, y ellos fueron a traerlo prestado por 12 millones. Una gestión deportiva sencillamente espectacular, de verdad. El club fulminó unos 237 millones de euros entre el mercado de verano y el de invierno, y nadie entendía hacia dónde iba dirigido el proyecto deportivo. Después de todas estas inyecciones económicas y en medio de la crisis de la COVID, el único mérito del equipo en la temporada fue lograr clasificar a la Champions tras acabar en tercera posición. Su segundo año fue una repetición de la misma novela burocrática. Compran futbolistas por decenas de millones para luego malvender a esos mismos jugadores por 4 duros o cederlos gratuitamente. El resultado evidente, una nueva temporada en blanco. No hubo nada memorable que destacar. Simplemente cerraron la liga en el segundo puesto y perdieron la final de la Europa League, torneo al que cayeron tras quedar terceros en su grupo de la Champions. Esto nos lleva a la temporada 21-22, la cual desveló ante todo el mundo la profunda corrupción del sistema. Fiel a su estilo, el club asaltó el mercado de verano comprando a uno de los jóvenes extremos más deseados del planeta, Jadon Sancho, arrebatado al Borussia Dortmund por 85 millones de euros. Reforzaron la saga comprando a Rafael Varane desde el Real Madrid por 40 millones. Pero el movimiento maestro, el fichaje colosal, fue el regreso de El Bicho, Cristiano Ronaldo, nuevamente a Manchester. Ya te imaginarás el monumental impacto mediático y los millones que iban a entrar en las arcas por semejante traspaso. Todas las variables sugerían que el Manchester iba a ganar un título, o, como mínimo, pelear a muerte por conseguirlo. Pero lo que sucedió sobre el verde fue exactamente lo opuesto. El equipo fue aplastado con goleadas y el nivel competitivo cayó en picada, lo que provocó la destitución de Solskjaer tras perder contra el Watford en la jornada 12. En su lugar, llamaron a Ralf Rangnick para apagar el fuego y terminar la temporada. Al año siguiente, contrataron al técnico del Ajax, Erik ten Hag, quien se trajo consigo a sus exjugadores, el extremo Antony y el central Lisandro Martínez. Estas dos incorporaciones sangraron al club por más de 150 millones de euros, sumados a los 71 millones desembolsados por el pivote Casemiro. Y en las 2 primeras jornadas de liga, el United perdió en casa ante el Brighton y recibió un sonrojante 4-0 frente al Brentford.
Vimos al United tocando fondo en el último puesto de la clasificación, una estampa absolutamente humillante. La tensión explotó cuando Cristiano se sentó a dar una polémica entrevista televisiva con Piers Morgan semanas antes del Mundial de Qatar. Habló sin tapujos de la crisis del club en los últimos años. A los dueños del club no les importa la institución, sentenció. El Manchester United es un equipo de marketing que saca su dinero del apartado comercial, pero la parte deportiva no les interesa en lo más mínimo. Nunca he hablado con ellos, le dejan todo el poder al presidente y al director deportivo. Desde que se marchó Sir Alex Ferguson, no he visto ni un solo avance en el club. No ha cambiado nada. Ferguson sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece. Él lo sabe, todos lo saben, y la gente que se niega a verlo es simplemente porque no quiere aceptarlo. Por supuesto, el bicho habló con total soltura porque sabía perfectamente que se iba a marchar del club tras la Copa del Mundo. Sus declaraciones dividieron a los medios de comunicación. Por un lado, quienes le apoyaban y reconocían que la dirección del equipo era desastrosa, y por el otro, quienes le criticaban afirmando que dijo todo eso simplemente porque Ten Hag lo había borrado del once inicial. El hecho es que Cristiano se marchó en la ventana invernal y el United terminó la temporada levantando un solo título, la Copa de la Liga, un trofeo que la directiva vio como un éxito colosal, usándolo como la excusa perfecta para derrochar en el mercado estival de 2023 casi 200 millones de euros en figuras como Mason Mount, Rasmus Højlund y Andre Onana, una temporada en la que el United terminó hundido en la octava plaza y humillado en la fase de grupos de la Champions League. Pero espera, que el equipo logró alzar la FA Cup. ¿Y qué hacemos nosotros cuando ganamos un título? Pues gastar 200 millones más antes del arranque de la temporada 24-25. La misma historia se repite una y otra vez, calcada al milímetro. Y tras un inicio desastroso, el neerlandés Ten Hag se marchó, dando paso a Ruben Amorim. Un ciclo con Amorim que el United vivió como una auténtica pesadilla, terminando con el nombramiento de Michael Carrick como entrenador interino, hasta que decidan quién tomará las riendas en la nueva temporada. Mientras tanto, a Anthony, aquel extremo por el que pagaron 95 millones de euros, lo mandaron cedido al Real Betis, para luego malvenderlo por apenas 22 millones de euros, porque no tenían ni idea de qué hacer con él. Nada cambia y nada cambiará. Y la cruda verdad que todo el mundo teme afrontar es que el club carece de cualquier tipo de planificación deportiva. Ya nadie les respeta y nadie les teme. Se ha vuelto rutinario ver al United encajando palizas de 4, 5, 6 e incluso 7 goles sin mostrar la más mínima rebeldía en el terreno de juego. Se ha transformado en un club turístico, el destino vacacional perfecto para cualquier futbolista mercenario que solo busca inflar su cuenta bancaria. Los Glazers son un cáncer que hizo metástasis en el cuerpo del club, borrando gradualmente su identidad futbolística hasta exprimir por completo cada centavo de sus cuentas. De aquel colosal Manchester United que conocimos, solo queda el logo bordado en la camiseta. El club se ha convertido en una cárcel y en una condena al fracaso para cualquiera que intente o vaya a intentar triunfar mientras la familia estadounidense siga al mando. A día de hoy, ya nadie sabe hacia dónde va el Manchester United.